Nuevamente pasa a ustedes, hermánense por favor, hermanos. Con el tema de esta tarde damos por concluidos los temas de evangelismo, hermanos. Esta mañana se nos habló acerca de evangelismo y hace 8 días también, y con terminamos haciendo eco justamente con las instrucciones del Ejecutivo en todo el país de que estemos hablando mes con ciertas cosas. Y partimos de algo que esta mañana también se nos mencionó. La Iglesia de Dios Séptimo Día en general no es, por desgracia, hermanos, lamentablemente, una iglesia que sea muy evangelista, hermanos. Batallamos muchísimo en todo el país, desgraciadamente, más si lo comparamos con otros movimientos religiosos que verdaderamente es sorprendente lo que ellos hacen. Cada quien tiene sus propios métodos, pero ellos así acostumbran. Nosotros de repente vemos en alguna esquina a las 9 de la mañana ya un grupo de mujeres, ahora estilan con un mueble muy bonito, por cierto, con diversos ejemplares de la Biblia, etcétera, ya están trabajando desde las 9 de la mañana. Familias andan alrededor de las calles de nosotros evangelizando. Antes lo hacían realmente los días domingo, hermanos. Hoy lo hacen entre semana. Lo hacen de muchas formas, hermanos. Hay movimientos, hay que reconocer, que tienen esa habilidad, que tienen esa costumbre, que tienen ese excelente método de trabajo. Nosotros, por desgracia, lo insisto, no lo tenemos. No lo tenemos. Y hemos varias veces mencionado o escuchado que esto es una orden de Dios. Orden que está escrita en el Evangelio y que dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, etcétera, etcétera. Y lo hemos discutido mucho, que las órdenes de Dios no se discuten, sino que simple y sencillamente se cumplen. Punto. No hay otra, no son cosas para decir, bueno, lo hago o no lo hago. Por eso queda en uno solamente, hermanos. Esta mañana estuve yo con los varones, y a los varones yo les decía en el trabajo que me tocó estar con ellos, yo les decía lo que es un sermón, y les explico lo que es un sermón. Se lo comento a usted brevísimamente, porque les pido opiniones a los hermanos y digo: ¿qué es un sermón, hermanos? Y me dicen, es el momento en donde la palabra de Dios se expone. Y ideas como estas, se dan muchas ideas, y les digo que lamentablemente eso no tiene nada que ver con lo que es un sermón. Un sermón es algo divino, una actividad divina humana, porque es algo que viene de Dios, que usa a un ser humano para transmitir su mensaje, y es lo que nosotros entendemos como sermón. Ahora bien, yo les pregunto a los hermanos: ¿no necesitamos ser obreros? ¿No necesitamos ser pastores? ¿No necesitamos ser oficiales de la iglesia para saber cómo se elabora un sermón? Porque como cristianos que somos, en más de una ocasión tenemos la imperiosa necesidad de explicarle a alguien un pasaje bíblico que a veces nos pregunta. No sé si a usted le ha ocurrido. Ha habido en el trabajo quienes: oye, ¿tú qué sabes de esto? A ver, explícame esto, ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? Por ejemplo, sobre todo en época de Día de Muertos, en época del 12 de diciembre. A ver, ¿tú qué conoces de esto? Explícanos esto. Y ahí es justamente en donde nosotros empezamos a tener una serie de problemas, porque conocemos las cosas, conocemos la historia bíblica, pero donde batallamos infinidad de veces es en no saber transmitirlo, no saber mostrarlo. Y para eso justamente les menciono que sirve esto que conocemos nosotros como sermón. Y les menciono que en términos generales contamos con 1 hora, por decirlo en términos así concretos. 1 hora, 45 minutos para expresar. Les decía a ellos que en términos normales son 45 minutos de lo que es un sermón. ¿Y para qué estoy puesto yo en el púlpito? Más allá de expresar una idea, que ese no es mi principal objetivo. Mi principal objetivo cuando uno expresa un sermón es tocar el corazón de las personas
para que entreguen su vida a Dios. Esa es la razón de un sermón, hermanos. A lo mejor usted nunca lo había visto así. ¿Cuántos de ustedes nunca lo han visto así? Repito, el sermón es la oportunidad que el predicador tiene para tocar el corazón de los oyentes con la finalidad de que estos, hasta parece una definición muy elaborada, estos entreguen su vida a Dios. ¿Me he explicado, hermanos? ¿Se comprende esto? ¿Cuántos de ustedes no habían visto el sermón desde este ángulo, hermanos? Levanten la mano, por favor, para que me ayuden. Nada más la hermana. El resto sí lo sabía, pues qué bueno. ¿Ustedes lo sabían? ¿No? Allá. Muy bien. Perfecto. Miren, hermanos, el sermón es eso, la oportunidad que Dios me da a mí de dirigirme a ustedes con una porción de la Biblia, con el único fin de que ustedes sean tocados por Dios y acaben entregando su vida a Dios. Se los explico desde otro ángulo. Porque no hacerlo así, ¿qué implica? Que ustedes pueden pasársela toda su vida escuchando sermones, pero si en el corazón de ustedes no pasa nada, si en la vida de ustedes sigue todo igual, pregunto yo, ¿qué tan efectivo está haciendo el sermón? ¿Qué tan efectivo es para mí oír un sermón si el sermón no toca mi corazón? ¿Me explico, hermanos? Pero por el contrario, si un sermón toca mi corazón y provoca que yo haga cambios en mi vida, podemos decir sin temor a equivocarnos que el sermón ha cumplido su función. ¿Me he explicado mejor, hermanos? Si un sermón que ustedes escuchan toca el corazón de ustedes y los invita a hacer cambios en su vida, quiere decir que el sermón es efectivo en la vida de ustedes. Ahora bien, sermones breves, pequeños, si quiere dele el término de pláticas, todos los cristianos en un momento dado de la vida tienen necesidad de expresar. Como ya lo mencioné, ahí en la casa, ahí con la familia, con algún vecino. Cuando uno va a un hospital, me ha pasado infinidad de veces, que al salir de la cama del hospital, bueno, desde que estamos en la cama del paciente, del enfermo, ahí le expresamos cosas. La familia se acerca y nos hace una pregunta y brevemente les contestamos. En la sala de espera a veces estamos 10, 15 minutos y lo que hacemos es justamente alentar a las personas. De repente a mí me ha ocurrido más de una vez que me dicen, oiga, usted es sacerdote, y uno les explica, y yo tengo un paciente aquí en la otra cama, puede pasar, puede hacer una, ¿cómo le llaman ustedes? Me dicen, una oración. Esto es muy bonito, por favor, con todo gusto. Uno va, ora y le expresa palabras de aliento a las personas. Esos son mensajes que Dios usa para tocar el corazón de la humanidad, hermanos. Entonces ustedes, sean o no obreros de una iglesia, pastores, todos necesitamos entender que son las oportunidades que Dios nos da para expresar la voluntad de Dios a la humanidad misma. Y si nosotros somos usados en esa voluntad, imagínense qué privilegio tan grande, hermanos. Pero que nos cuesta trabajo, pues sí, hermanos. A lo mejor usted, a lo mejor yo, más de una ocasión hemos dicho, es que ya me cansé de ir a tratar de hablarles y no pasa nada. Si a usted le ha ocurrido eso, es importante entonces que nos detengamos a meditar esto. La tarea de evangelización consiste en la predicación de la palabra de Dios. La evangelización es la predicación de la palabra de Dios y consiste también en la salvación de las personas. En otras palabras, lo que usted hace es cooperar en la salvación de las personas, hermanos. Entonces no es una tarea común y corriente, es una tarea importantísima. Es un enorme privilegio el que usted tiene para poder cooperar en la salvación de las almas. ¿Cómo coopera? Cuando usted le habla de Dios, le habla de Cristo, le habla de la salvación a alguien, usted ora por él y lo acerca a Dios. Es una acción
que está en el corazón de Dios. Dios tiene en su mente, en su corazón, ese anhelo, hermanos. Por eso dice la Escritura que Dios es paciente con la humanidad, porque no quiere que ella se pierda, sino por el contrario, la humanidad misma proceda a arrepentirse. La palabra de Dios y su Santo Espíritu, ojo con esto, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje divino y el Espíritu de Dios, ¿qué son? Vitales, son verdaderamente indispensables para alcanzar a transformar a las personas. Se lo pongo de esta manera: sin la palabra de Dios, pregunto, ¿usted puede alcanzar a transformar el corazón de una persona? No se puede, hermano. Ahora, tiene usted este volumen de la palabra de Dios, es el tesoro de Dios. Pregunto, ¿sin el Espíritu de Dios puede alcanzar a transformar el corazón de alguien? No se puede, hermanos. Entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos el Espíritu de Dios para transformar el corazón de alguien. Entonces, esto a mí me habla de que tenemos que analizar cuál es el perfil, y ese es el tema de esta tarde, el perfil de un evangelista, hermanos. Porque en la vida para todo hay perfiles. Imagínese usted, si usted quiere contratar a una persona para desarrollar un trabajo, ¿qué necesita usted tener en mente? ¿Cuál es el perfil que yo necesito encontrar en esa persona? Si usted tiene necesidad de vender un producto, necesita un vendedor, y entonces tiene que entender cuál es el perfil del vendedor. Que no le dé miedo a hablar en público, que conozca el producto para que lo pueda vender, que lo conozca a tal grado que todas las preguntas que le hagan, él las pueda contestar. ¿Perdón? Que lo haya usado. Justo eso, mi hermana Areli, es un excelente comentario suyo. Que lo haya usado para que recomiende lo que ella o él han experimentado, mis hermanos. No sé si a usted le ha, porque a veces, alguna ocasión yo fui a pedir información sobre un producto determinado y me estaba atendiendo una persona y yo sabía mucho más de ese producto que ella. ¿Usted cree que yo le voy a comprar? No le compro. Necesito a alguien más experimentado que me conteste lo que yo sí no sé del producto, hermanos. Y me quedo con la expresión de Areli, que haya usado el producto. Eso es justamente una de las grandes habilidades que todo evangelista debe de tener. Una gran virtud de un evangelista es que esté plenamente convencido que la palabra de Dios es real, que en ella encuentro la historia de Jesús y que en ella encuentro el plan de Dios para que yo alcance la salvación. Y el plan de Dios es la persona de Jesús, hermanos. Que yo entienda que en este volumen sagrado se encuentra Jesús y que yo lo voy a abrir, lo voy a buscar, que voy a establecer una relación ¿de qué tipo, hermanos? Estrecha con Dios, con Jesús, y que voy a dejarme transformar por Él. Si yo vivo eso y yo practico la lectura, practico la oración, mis penas se las dejo al Señor y sé lo que Él hace con esas penas, pregunto, ¿estoy capacitado para hablarle a otros, hermanos? ¿O consolar a otros? Claro que estoy bien capacitado, porque mi dolor en Jesús lo he sanado, porque mis necesidades en Jesús las he sanado, hermanos. De manera tal que tenemos que recordar varias cosas. Vayamos por favor al libro del Génesis, capítulo 1, primera paginita del escrito divino, Génesis 1. Verso 1 y verso 2. Génesis 1, verso 1 y verso 2. Dicen, ¿podemos leer, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo, hermanos? Estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en estos dos versículos encontramos varios aspectos más que sobresalientes. Dice que la tierra estaba desordenada. ¿Cómo está la vida de un ser humano que no conoce a Dios? Está desordenado. Y lo digo con todo respeto. Nosotros mismos, hermanos, muchas veces así estamos. Aquí vale el comentario siguiente. Si nosotros que conocemos a Dios caemos en baches y nuestra vida está desordenada, ¿cómo está aquel que nunca ha tenido contacto con Dios, hermanos? Pero otro elemento maravilloso que encontramos es que el Espíritu de Dios se movía, amados hermanos, sobre la faz del abismo. Y así, hasta el día de hoy, el Espíritu de Dios, ¿en dónde se mueve, hermanos? En nosotros. ¿Cuál es la función primordial del Espíritu de Dios? Bueno, es una pregunta demasiado torpe de mi parte, porque el Espíritu de Dios tiene no una, hermanos, infinidad de funciones, pero entre otras es consolarnos, es revelarnos la voluntad de Dios, es ayudarnos a cambiar nuestro corazón no quebrantado y darnos un corazón dócil, un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante dentro de la vida de todo hijo de Dios y más de un evangelista que entienda que el Espíritu de Dios lo debe de mover a él. Eso es entonces, mis queridos hermanos, algo que el pueblo de Dios, usted y yo, en Belisario Domínguez tenemos que buscar. Si queremos tener éxito, cuando evangelizamos a alguien, tenemos que entender estas cosas. Para que yo tenga éxito en el campo evangelístico, antes que otra cosa, debo de ser ¿qué, Arili? En las palabras que acaba de decir, alguien que ha probado, perdónenme por favor, el producto. ¿Sí me explico, Areli? Alguien que ha probado el producto. Lo voy a traducir en manzanitas, o con manzanitas, mejor dicho. Alguien que conoce a Dios. Alguien que se ha dejado gobernar por Dios. Alguien, mis queridos hermanos, que sabe lo que es vivir en las tinieblas. Y que cuando Dios llegó a su vida, a su corazón, lo transformó porque Él permitió que Dios lo transformara. Alguien que sabe de sobra que el Espíritu de Dios está en él. No basta, como se lo dije a los varones esta mañana y quiero dejarlo claro con ustedes, no basta un cúmulo de conocimientos, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Perdóneme, discúlpeme de verdad, no basta eso. Si yo fuera un predicador como existen muchos en el mundo, hermanos, que se contratan para predicar la palabra de Dios, eso es otro asunto, porque en ese campo, como un buen conferencista, yo me preparo, trabajo bien mi exposición, tengo ayudas visuales de todo tipo, tengo 5 o 6 colaboradores que están alrededor del auditorio y hago una predicación excelsa y punto. Porque mi objetivo es simplemente presentar una excelente predicación y pasar a la taquilla a cobrar, si no es que antes, ya me pagaron, hermanos, como los cantantes, como los grandes talentos artísticos que cuando se presentan en algún sitio, ellos ya cobraron, hermanos. Como el abogado, dicho con todo respeto, que cuando va a iniciar un juicio, pues le dan dinero por adelantado. No existe un abogado que inicie un trabajo sin que antes le hayan dado un anticipo. El dentista hace lo propio. El doctor hace lo propio, hermanos. El evangelista depende del Espíritu de Dios. Por eso, si a usted le importa esta labor evangelística, entonces tiene que empezar por depender de Dios y depender del Espíritu Santo. No basta que usted recite de memoria extraordinarios pasajes de la Biblia, no basta. Lo que necesita usted y lo que yo necesito es vivir esos pasajes. No basta
el saber que Dios abrió el mar para que su pueblo por ahí transitara, hermanos. No basta, como esta mañana se decía, no basta el saber que Dios usó a José para bendecir a una nación y en particular a su familia. Necesitamos haber vivido la dependencia de Dios y haber pasado por valles de lágrimas, hermanos. Porque quiero decir con toda sinceridad, estoy plenamente convencido que en este lugar no existe una sola persona que en la vida no haya pasado verdaderamente por un serio problema, hermanos. Desde la salud, o dicho de otra manera más acertada, desde la pérdida de la salud, hermanos. Ahí en el hecho del dolor se experimentan muchas cosas que antes no experimentamos, hermanos. Entonces aquel que ha sufrido el deterioro de la salud sabe lo que es depender de Dios. ¿Me voy explicando, hermanos? Ese que ha vivenciado a Dios, ese que se ha encargado de buscarlo, ese que ha puesto en las manos de Dios a un hijo, a una mamá, a un papá. En las manos de Dios, porque su vida corre un grave peligro. Ese que ha clamado a Dios porque algo perdimos y que algo Dios después nos restituyó, hermanos. Ese ser está capacitado, está entrenado justamente para ayudar a otros hermanos. Y ahora lo que falta es conocer el texto bíblico para entonces sí poder aplicarlo en la vida de otras personas. Dice el Salmo 33, verso 6. Salmo 33, por favor. El verso 6 del Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, ¿por quién, hermanos? Por el aliento de su boca. Es decir, que así como sabemos que en esta vida no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, en ese mismo orden de ideas, hermanos, yo y usted ya podremos ir a la casa de alguien por días, por semanas, por meses o por años a evangelizarlo, pero si usted no depende de Dios, si el Espíritu de Dios no está en usted, no va a haber éxito, hermanos. No va a haber éxito. Entonces necesitamos, como cristianos, como hijos de Dios, asumir el compromiso y pensar si tengo yo el perfil de un evangelista, hermanos, para que entonces sí Dios pueda usarme, para que Dios pueda tener de mí misericordia y cooperar justamente en la redención de las personas. Hechos capítulo 17, por favor, hermanos. Hechos 17, verso 24. Dice Hechos 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Dios no habita ahí, hermanos. Dios habita ¿en dónde? En el corazón de las personas. Y si Dios habita en mi corazón y Dios habita en el corazón de usted, entonces, sin duda alguna, podemos iniciar cualquier tipo de trabajo y específicamente el trabajo evangelístico y vamos a tener mucho éxito, hermanos. En la nueva creación o en la recreación, como ahora se le llama, Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo, hermanos. Dios siempre se ha manifestado. Juan capítulo 3, por favor. Verso 5.
el verso 1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Un principal entre los judíos. Este hombre, de nombre Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer ¿qué cosa? Señales que tú haces si no está quien contigo. Ellos mismos decían: tú eres maestro, y lo sabemos porque Dios está contigo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Qué maravilla, mis queridos hermanos, que entendamos esta parte, porque nosotros entonces podemos calladitamente hacer un trabajo evangelístico y créamelo, vamos a tener muchísimo éxito, hermanos. ¿Cuál es la condición? Que Dios esté con nosotros, que Dios nos use como instrumentos de su amor, que el Espíritu de Dios esté en nosotros para poder hacer el trabajo de evangelización, hermanos. Verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, si yo quiero provocar que alguien se entregue a Dios, ¿qué tiene que él estar viendo en mí? Lo mismo. Yo no puedo hablarle a alguien que es posible dejar adicciones. No le puedo invitar a que deje una vida llena de pecado si él eso lo está viendo en mí. Yo no le puedo decir a esa persona que guarde el sábado si yo no lo guardo, hermanos. Eso es un engaño no que le hago a él, más bien a él pretendo engañarlo, sino es un engaño que yo estoy haciendo. Yo no puedo sacar de la oscuridad a alguien si todavía yo estoy en plena oscuridad, hermanos. Necesito entonces permitir que Dios me ayude a salir de esa vida de pecado para entonces sí estar listo y ayudar a otros hermanos. Y para hacerlo tengo que entender que yo he nacido de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿qué es lo que para usted significa, hermano? ¿Qué significa para usted nacer de nuevo, hermano? Le pregunto, si alguno me quiere contestar, me agradaría, hermana Arely. No le oigo, perdóneme. Volver a empezar. Ser una nueva criatura. Hacer las cosas de manera distintas. Responder de manera distinta a como yo respondía antes de conocer a Dios. Nacer de nuevo significa estar enamorado de Dios. Nacer de nuevo significa que estoy agradecido con lo que Él ha hecho en mi vida. Nacer de nuevo significa que mi tiempo, mis talentos, los voy a poner al servicio de Dios. No significa que yo me voy a olvidar de mi casa, de mis cosas, de mi trabajo, que voy a vender mis posesiones, que voy a vender todo lo material que yo tengo para dedicarme a esto. No, no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que vamos a invertir tiempo, esfuerzo, para alentar a otros. Imagínense que yo a usted le digo: hermano, hay que evangelizar a esta persona. Se la presento, le presento a la familia, y ahí delante de él les digo: hagan el compromiso, ¿qué día a usted le acomoda, hermano? Pues yo puedo recibir al hermano todos los días que quiera, los días que él me diga. ¿Cuál elige? Pues que el martes. Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasa 6 meses, pasa un año, pasan 2 años, y por esa familia yo no he hecho nada. Significa ni más ni menos que yo no tengo amor por las almas, hermanos. Cada que, hermana Noemí, su padre evangeliza. Ese es el corazón de un evangelista. Ese es el corazón de un evangelista, hermanos. A él no le importa otra cosa que evangelizar. Él nunca ha tenido interés en pararse en un púlpito a hablar. Lo suyo es otra cosa. Lo suyo es otra cosa totalmente diferente.
Pero por lo menos sí tenemos que estar muy claros en que yo necesito haber nacido de nuevo. Vuelvo a insistir, Arely, me gustó su comentario, haber probado el producto, haberlo usado. Hay quienes se atreven a decir, ¿te duele esto? Tómate esta pastilla, te va a sanar. ¿Tú la has usado? No, pero la usó la amiga de mi amiga. ¿En base a qué recomiendas? Ni sabes siquiera el resultado de una medicina. ¿Quieres salir de tus problemas? Si la respuesta es sí, la invitación es acércate a Dios. ¿Cómo sabes que yo, si me acerco a Dios, resuelvo mis problemas? Porque yo así lo viví. Esa ha sido mi vivencia. Esa ha sido mi propia experiencia. Yo me encontraba así y así. Hermanos, perdónenme. Voy a hacerles una confesión que creo que a ustedes en la vida yo se las he dicho. Pero si a mí Dios no me ha tocado, hermanos, no sé qué hubiera sido de mi vida, hermanos. Pero andando ya de novio con esta mujer, a la que amo profundísimamente, hermanos, y que tengo toda una larga vida al lado de ella, cuando yo iba por ella a su trabajo, ella trabajaba aquí en Vallejo, iba yo por ella a su trabajo porque la universidad estaba en huelga en ese tiempo, una huelga que duró cerca de un año, un poquito más de un año. Yo iba por ella a la escuela, a su trabajo, perdón. No una, hermanos, varias veces me subí y golpeé al conductor en turno. Lo pateé, le destrocé, le llaman la marimba, de ahí de los dineros. Los pateé, se los destrocé. ¿Por qué? Porque yo escuché que algo le dijo a ella. Estaba enfermo de celos. Era un hombre terriblemente celoso, hermanos. Y un hombre celoso, hermanos, tiene el pasaporte a la muerte segurito. Porque el día que te encuentras con alguien peor que tú, te saca una pistola y te mata. Estaba muy enfermo, hermanos. Días antes de casarme, a 3 muchachos los puse, hermanos. Perdónenme, no me enorgullezco de ello, pero les digo la experiencia. Los puse, hermanos, decían en mi rancho, como Dios trajo al perico, o como Dios puso al perico. La razón, íbamos ahí con unas cajas ya de ropa para irnos a la casa donde íbamos a vivir ella y yo. Estábamos todavía a punto, creo yo, ya nos hemos casado, ¿no? Y yo escuché algo que le dijeron a ella. Y yo no podía escuchar que algo le dijeran a ella porque salía un león dentro de mí, hermanos. Era yo capaz de golpear a quien fuera, parara en lo que parara. A mí no me importaba, hermanos. Era así, hermana. Es horroroso eso. Pero bendito sea Dios. Y cosas como esas, olvídese, hermano. Olvídese. No me enorgullezco y dado a estarles dando testimonios de mi vida en ese sentido. Las veo innecesarias, pero hoy quise hacerlo, hermano. Pero una vida así, hermanos, no deja nada bueno. No lo deja, hermanos. A nadie. Hago infeliz a quien vive conmigo y a otras personas. ¿Por qué se lo digo? Porque yo le puedo citar a usted que Dios en mi vida, en ese terreno, hizo una obra maravillosa, hermanos. Nada más mi novia no llegaba a la casa de ella a la hora que se supone tenía que llegar. No, bueno, hermanos, olvídelo, hermano. Yo varias veces le dije a mi esposa, yo no sé por qué te casaste conmigo. Yo nunca te aseguré que iba yo a cambiar. Yo no te lo dije, yo no te lo aseguré. Con toda esa serie de defectos, ella decidió casarse conmigo, aceptó casarse conmigo. No, hombre, empezaba mi cabeza, como todas las personas enfermas, porque es una enfermedad, a hacerse todas las conjeturas del mundo. Y cada camión que se paraba en la esquina de la casa, yo estaba a punto de subirme y explotar, hermanos. Es una persona enferma. ¿Quién me sanó? Pues Dios. Dios tocó mi corazón y Dios me dijo que ese camino no era el bueno, no era el correcto, No me estoy enorgulleciendo de ello, no. Le estoy diciendo que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros experiencias negras, hermanos.
experiencias terribles. Pero qué bueno que al igual que Pablo podamos decir, ese era yo. Ese era yo. ¿Me explico, hermanos? Pero hoy, gracias a Dios, que a través del Evangelio soy lo que soy. Yo bendigo a Dios por aquellas personas que se acercaron a nosotros y la actitud paciente de mi esposa con un hermano que contra mi voluntad lo llevó y hubo infinidad de cosas para que ahí estuviera y me fortaleció en el Señor, cosa que ya había pasado en mi vida 2 o 3 ministros y yo ni me importaba, hermanos. Hasta que mi esposa dijo, ya casados, o nos entregamos a Dios o nos entregamos a Dios. Y tuvo que venir a mi vida un hombre súper sencillo, nada intelectual, no preparado académicamente, pero con algo vital. Tenía el poder de Dios, hermanos, y el Espíritu del Señor para tocar las fibras más sensibles de mi vida, hermanos. Y desde ahí provocar en mí un cambio maravilloso, hermanos. Que no soy la persona perfecta, pues claro, pero hermano, el cambio es, olvídelo, hermano, olvídelo. Nadie ha dicho que se ha logrado todo. Pablo dijo, no es que yo ya lo sea, sino que por lo tanto prosigo al blanco. Y así estamos, hermanos. Entonces, cuando hemos sido tocados por Dios, cuando hemos tenido esa vivencia, cuando conocemos el producto, podemos decirle a una persona, hermana Arely, mira, Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar. Le pregunto, sin que me conteste, en la vida de usted, ¿algo ha pasado así, hermano? No, o sea, el ejemplo está claro ahí, ¿no? Un detalle, lo que haya sido. ¿Dios ha tocado su vida en algo? ¿Y lo ha cambiado en algo? Yo creo que sí, hermano. O sea, no quiero que me conteste, no, son preguntas de reflexión solamente. Si eso ha ocurrido, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué hacemos? No, además de continuar, Arely, ¿qué hacemos con el género humano que no conoce a Dios? ¿Qué hacemos? Ay, qué bonito, qué padre que conozco a Dios y ay, qué agradables son las reuniones. Eso hacemos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar en una forma o en otra. Porque dice la Escritura, si no lo hiciere, ay de mí. ¿Iba a decirme algo, hermana? Claro. Así es, hermana. No hay otra alternativa. Vean, por favor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23 en adelante. ¿Qué dice la Escritura aquí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, mis hermanos. Y la palabra de Dios tiene siglos ahí, hermanos. Y nosotros tenemos toda una vida con una maravillosa oportunidad de ser coadjutores de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? Lo único que nos queda, hermanos, es entender que así como Dios en el pasado hablaba a través del Espíritu Santo, hoy lo hace a través de sus hijos, de usted y de mí.
y nos da la guía de su Santo Espíritu, hermanos, para poder hablar a otras personas. Una característica fundamental que tenemos que tener, aunque ya lo dije, lo insisto, tenemos que ser salvos. Esa es la primera condición para poder hablar del Evangelio, hermanos. Yo no puedo pararme ante un auditorio, pequeño o grande, si antes no he vencido el miedo de hablar en público, hermanos. No puedo hablarle a alguien de la salvación si yo no soy salvo. No puedo hablarle a alguien de un tema que yo no conozco. ¿Me explico, hermano? Imagínense que yo soy divorciado, llevo ya 3 divorcios en mi cuenta y el 4º matrimonio anda entre azul y buenas noches. Y el pastor de la iglesia, que a lo mejor ni siquiera conoce nada de esto, me invita a que yo dé una plática acerca del matrimonio. ¿Cómo lo mira usted esto, hermanos? Le voy a decir cómo lo miro yo. Ridículo. Lo veo ridículo, hermanos. Hermana Areli, venga y denos por favor una plática sobre los diezmos. Sobre los diezmos. Pero a Areli ni le importa el tema, ella no diezma, no cree en el diezmo. O sea, ¿de qué nos va a hablar? ¿De qué me va a hablar? Va a recitar lo que dice la palabra de Dios, pero de aquí, no va a decirme nada. No me impacta su palabra, no me impacta. ¿Me explico, hermanos? No me impacta. ¿Por qué? Porque de sobra sabemos que la hermana Areli no cree en el diezmo. Le digo a Elías, ven por favor y explícanos por qué es importante orar. Y resulta que Elías dice, hermano, a mí ni la oración me gusta. ¿De qué nos va a hablar Elías? Nada nos puede decir Elías al respecto. Para poderle decir algo a alguien, es imprescindible que yo lo esté viviendo. Para congruente, y eso es ser salvo. Por eso dice, segundo a los Corintios, que no lean, yo se los recito, 5:17. El que está en Cristo es nueva criatura. Esa persona debe de estar seguro de que su propia salvación es por la sangre de Jesús. Es por los méritos de Cristo. No por mis méritos, hermano. Por los méritos de Cristo. Él me salvó. Una persona salva es aquella que se ha bautizado, pero que no tan solo se ha bautizado, sino que vive de acuerdo al bautismo. Sí, porque yo me pude haber bautizado y a la iglesia ni voy, no asisto, no me importa la iglesia. Por el solo hecho de haberme bautizado, ¿le puedo hablar a alguien del bautismo? No puedo, hermanos. Entonces eso se necesita, y eso simple y llanamente significa que mi vida depende de Dios, que mi vida depende de Cristo. Entonces a lo mejor, no lo sé, a lo mejor esa es la parte que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida. La vida sea entregada a Dios, y que no únicamente con palabras bonitas, con mensajes bonitos que yo le mando a la gente y que yo le digo a la gente, no, sino que la gente vea en mí qué cosa, hermanos. Ese cambio, efectivamente, hermana. Sí, porque para palabras bonitas, hermanos, mire, voy a arrancar, bueno, ahora ya no necesito siquiera eso. Yo agarro mi teléfono celular, voy a la aplicación de la Biblia, es muy fácil, y busco los pasajes que necesito, copio y los pego y los mando a través de Beli, a través de acá, a través de allá, y los subo al Facebook y los subo a no sé dónde. No, se necesita que mi vida esté en plena armonía con esos pasajes y que yo entienda lo que Dios está haciendo por mí. Una segunda cualidad de un evangelista, un segundo perfil de un evangelista, es que ese evangelista vive en santidad, hermanos. Si no vive en santidad, hermano, discúlpeme, es difícil. Vea usted lo que dice Hebreos 12:14. Se lo recito de memoria. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. No le puedo hablar de santidad a alguien, no le puedo hablar a alguien de que se convierta en santo cuando mi vida es todo un caos, hermano. Cuando le pego a mi esposa, ¿puedo hablarle de santidad a alguien, hermanos? No se puede. No se puede, hermanos. No se puede. Para que yo le hable de santidad a alguien, necesito estar viviendo la santidad, experimentar la santidad. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, versos 15 y 16? Aquí donde estábamos, nomás de una vuelta. Primera de Pedro 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si yo vivo la santidad, estoy entonces en condiciones de que Dios use mi vida para evangelizar. Repito, a lo mejor aquí es donde está la respuesta al por qué nosotros no tenemos éxito en nuestra labor evangelística. No lo estoy afirmando, tampoco lo puedo decir en términos generales, pero sí lo dejo en la mesa aquí. Trabajo con usted y conmigo, por supuesto, para que cada uno de nosotros reflexionemos. A lo mejor yo no soy capaz de irme al campo a trabajar el evangelismo porque mi vida me dice que no puedo hacer este trabajo. Y me escudo en que no sé, en que no me gusta, que eso le corresponde a otras personas. No, hermano. La realidad es que quien está enamorado de Dios anhela convertir a otros y llevarlos a los pies de Cristo. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Quien está enamorado de Dios, quien sabe, quien ha palpado las caricias de Dios, quien ha palpado el confort divino, está listo y no se va a escudar nunca en que no sé, en que no entiendo, en que no me memorizo. No lo va a hacer. Simple y sencillamente lleva a cabo las acciones. Pero necesitamos descubrir si de verdad nuestra vida es una vida de salvación, no por el hecho que solamente me haya bautizado, sino porque vivo en salvación, si vivo en santidad, si soy un ser espiritual, que esa sería la tercera condición de un perfil de un evangelista, una característica, ser espiritual. Para ser evangelista es necesario tener una vida espiritual, y por una vida espiritual entendemos una vida consagrada a Dios, hermanos. No se trata de convencer a alguien, no, yo no lo entiendo así, hermanos. Se trata de compartirles la vida, que es diferente. El que los va a convencer es Dios. Yo solo les voy a compartir, ¿qué cosa, hermanos? La vida. Porque Jesús dice, yo soy, ¿qué cosa? La vida. Y yo de Jesús la he tomado y estoy vivo. Y lo que voy a hacer ahora es compartir esa vida con otros. Y el que los va a convencer es Dios, a través de lo que yo pueda decirles. Véanlo de esta manera, mis hermanos. Véanlo así. Vamos al segundo libro de los Reyes, por favor. Capítulo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos 18 en adelante. Dice que el niño creció, pero que aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévatelo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus días hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y le dijo, ¿para qué voy a verte hoy? No es nueva luna, no es día de reposo. Y ella respondió, paz. Perdón.
Verso 24. Después hizo enalbardar el asna, es decir, prepararla, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a sus criados Geise: he aquí la sunamita, te ruego que ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo: bien. Y luego, verso 27, y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Verso 30, y dijo el niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Verso 33. Entrando él entonces, cerró las puertas tras ambos. ¿Y qué hizo? Oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? ¿Le estaba dando? ¿Qué, hermanos? Respiración artificial, que es vida, hermanos. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, hermanos. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió, se tendió sobre él nuevamente, y el niño, ¿qué hizo? Estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Qué es esto, hermanos? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Que actúa? Escúcheme bien, por favor. No en cualquier persona. No nos engañemos. Para que Dios nos use de esa manera, ¿qué necesitamos? Ser salvos, vivir en santidad y ser seres espirituales. Pregunto, ¿es mucho pedir, hermanos? ¿Esto es mucho pedir? ¿Por qué? Si finalmente a eso estamos, ¿qué? Estamos llamados. El solo hecho de ser hijos de Dios, pregunto, ¿no nos lleva a ser salvos? Porque lo recibimos a Él. ¿No nos lleva, hermanos, a ser consagrados a Dios? ¿O qué? Vamos a llevar una doble vida, hermanos. A eso me refiero, hermana María Luisa. A eso me refiero. Quiera yo o no quiera evangelizar, quiera yo o no quiera servir en la iglesia, pregunto, los que somos de Dios, los que somos de Cristo, ¿no tenemos que vivir conforme a un ser que ha sido salvo? ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, ¿me estoy dando a entender o no? Les pido me ayuden y me contesten para saber que sí me comprenden. El solo hecho de ser hijos de Dios nos lleva al terreno de vivir como salvos. El solo hecho de ser hijos de Dios no nos lleva al terreno de ser consagrados a Dios, hermanos. El solo hecho de ser hijos de Dios no nos lleva al terreno de vivir una vida espiritual. Claro que sí, hermanos. Insisto el pasaje, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. ¿Quiere usted ver al Señor? Si la respuesta de usted es un sí, ¿qué tiene que hacer? Vivir en santidad, ser una persona espiritual, y eso, ser una persona salva. Ser una persona salva es que aceptó el sacrificio de Jesús
guarda sus mandamientos y está alejado de la vida de pecado. Porque si usted vive en pecado, la salvación que Dios le dio, ¿qué pasó con ella? Se perdió. Se perdió, hermanos. La salvación no cuesta nada. Dios nos la regala y de nosotros depende conservarla. Pero si nosotros no vivimos en santidad, se pierde, hermanos. Ahora, si adicionalmente me intereso por las almas, es mucho mejor, hermanos. Dios va a obrar a través de mí. Y eso me lleva entonces a ser una persona humilde, no soberbia. Ser una persona humilde. ¿Qué dice Isaías 2:17? ¿Lo quiere leer, hermano Víctor? Isaías 2:17. Y Julio, prepare por favor Isaías 57:15. Exacto. Julio. Gracias, Julio. Una persona que es humilde es usada por Dios. Yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, pero ser soberbio, arrogante, ¿de qué me sirve tener conocimiento bíblico, hermanos? No sirve de nada. Puedo tener poco conocimiento bíblico, limitado conocimiento bíblico, limitado, pero soy una persona humilde, consagrada a Dios. ¿Qué ocurre en mí, hermanos? El Señor me usa para los propósitos que Él quiere, hermanos. ¿En dónde andamos con eso, hermanos? ¿No dice la Escritura? Ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué esperamos? La iglesia de Belisario Domínguez no es una iglesia, no es una localidad que se especialice, que ame el evangelismo. No lo es, esa es la verdad. Y no de ahora, hermanos, de siempre, de toda la vida. Pero tenemos que salir de ese, ¿cómo le llamaríamos, hermanos? Elías, bache. Califiquen ese momento que vivimos como un grupo evangelista. Letargo. Me gusta eso. Tenemos que despertar, sí, de ese ostracismo y dedicarnos a una vida activa en el Evangelio para honrar a Dios, para rescatar a muchas gentes, a muchas personas que viven en el pecado. Fernando, ¿qué piensas de lo que estoy diciendo? Me interesa tu opinión. A ti te conozco de hace muchísimos años, Fernando. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo, Fernando? A este hombre lo conozco hace muchísimos años, hermano, muchísimos años. Así es, hermanos. ¿Sí? Pero ¿de quién depende una vez más? De ustedes, hermanos. Ya no depende de Dios. La pelota está en la cancha de ustedes. Dios los rescató. Ahorita le doy la palabra, hermano Austin. Dios los rescató a ustedes. Dios los hizo salvos. Dios les dio su gracia, su misericordia, su amor. Semana a semana aquí escuchamos historias bellísimas de gratitudes hacia Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué nos falta? Despertar. Despertar, hermanos, a una vida activa, porque esto es básico. Austin.
Ok, bien, eso me gusta. Solo que me queda una pregunta aquí en mi cabeza. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo alimentarnos diariamente, Lolita? ¿Yo voy a ir a la casa de usted todas las mañanas a orar con usted, a leer la Biblia? No, ustedes. Exacto, exacto. De adoración con Dios. Exacto. Claro. Lo que algún día yo le dije a usted, lo que necesitamos es en nuestro hogar levantar un altar para Dios y alimentarlo, hermanos, alimentarlo. ¿Por qué? Porque le dije a los obreros, y con eso quiero culminar, le dije en la mañana a algunos varones que estaban ahí, imagínense que el próximo sábado el hermano, no me acuerdo a quiénes puse de ejemplo, creo que a Moy y ¿a quién, Elías? A Mariano, exactamente, sí, sí. Algo así. El hecho es que yo elegí en un ejemplo para el próximo servicio que dirigiera uno y predicara el otro. ¿Se acuerdan, muchachos? Pero ellos en ese ejercicio lo tomaron a la ligera. Ay, sí, mañana y pasado. Y llega el día del servicio, cada uno de ellos se para aquí al frente, hacen su trabajo, así, con desinterés, sin pasión, sin agradecimiento a Dios, sin una preparación espiritual previamente. Ese trabajo que hacen aquí va a pasar totalmente desapercibido. Y lo peor es que para ellos fue la última ocasión en toda su vida que se podían parar aquí. Qué pena desaprovechar esa oportunidad de que con los cantos, con el servicio de uno y con la palabra que el otro expone, en 30, 40, 50 minutos o una hora, que es lo que yo me he tardado de hablar con usted, no aprovecharon el tiempo para tocar el corazón de esas personas, para que entregaran su vida a Dios. Piensen en eso, mis queridos hermanos, y no desaprovechen la oportunidad de rescatar a otras personas para Dios. Pero revisen lo que yo les he dicho. A lo mejor tenemos nulo éxito porque no tenemos las condiciones de evangelista, no tenemos el perfil. Ahora bien, si no tenemos el perfil, ¿qué voy a hacer? ¿Cruzarme de brazos y decir, bueno, pues yo no tengo el perfil, que lo haga otro? No. Buscarlo, luchar para tener esas características y servir a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.